Vamos a pedirle, ¿verdad?, rápidamente al director para que nos muestre unas imágenes sobre el caso del contenido que vamos a hablar. Y es bien importante cuando hablamos, ¿verdad?, en el caso de las trompetas del Apocalipsis y en el caso, ¿verdad?, de los sellos del Apocalipsis y de las 7 copas de la ira. Inicialmente podemos describir de esos eventos en los terribles 7 años de gran tribulación que vienen sobre la faz de la tierra, específicamente luego del arrebatamiento en un periodo en la mitad de la gran tribulación. Un estudio cuidadoso de revelación nos muestra que las visiones de los sellos, las trompetas y las copas de la ira ocurren simultáneamente. A veces, ¿verdad?, los efectos descritos por los sellos, cuando leemos el Apocalipsis, trompetas y copas de la ira son casi idénticos. Por ejemplo, si vamos, ¿verdad?, al estudio directo en el Apocalipsis, se nos dice que cuando se abre el 6º sello, un gran terremoto remueve las islas de su lugar. Dice que cuando suena la 7ª trompeta, dice también que hubo un terremoto. Y también sobre la 7ª copa dice, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea, estamos comparando esos eventos que se nos habla en el Apocalipsis cuando caigan los juicios de Dios. Como consecuencia de este terremoto que va a suceder en el Apocalipsis, aclaramos, pues se nos dice que toda isla huyó, pero obviamente, sin duda, en este periodo final ocurren otros terremotos durante el tiempo final. Lo dice en Mateo 24:7. Pero obviamente lo que tenemos que nos describe específicamente en el Apocalipsis no son 3 terremotos donde las islas son removidas 3 veces, sino 3 descripciones diferentes del mismo terremoto, el cual toma lugar después del arrebatamiento y poco antes de la segunda venida visible de Cristo a la tierra. O sea que el énfasis está en que Dios ha de remover la tierra de su lugar durante el día del Señor. O sea que en este caso, pues lo que podemos nosotros analizar ante todo eso es lo que se nos está describiendo simultáneamente a lo que va a ser poco antes de la segunda venida de Cristo en la tierra. O sea que podemos ver ahí, ¿verdad?, la semejanza, y no es que son juicios diferentes, sino que podemos ver que en este caso es un mismo juicio descrito de diferentes maneras y de diferentes versiones, Dios recordando lo que ha de venir. Isaías 24:40 nos habla que a poco antes del retorno de Cristo a la tierra, dice que la tierra temblará como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Esto no estamos hablando de nada de lo que ha ocurrido, ¿verdad?, en el tiempo presente. En el caso, ¿verdad?, de los terremotos, si podemos hablar de lo que ha ocurrido en este tiempo, pues lo podemos comparar a lo que está siendo un inicio de lo que ya la Biblia dice. La Biblia dice que va a ocurrir en los días de gran tribulación. Porque es que antes de que Cristo venga a establecer su reino milenial aquí en la tierra, la estructura geográfica del planeta va a ser totalmente diferente a la que nosotros conocemos ahora. Entonces, viendo nuevamente estas imágenes, pues ahí podemos ver la relación sobre el caso de los juicios que nos describen la palabra, en el caso de los 7 sellos, en el caso de las 7 trompetas y en el caso de las 7 copas de la ira. O sea que lo que podemos ver ahí es la semejanza entre todas ellas, y en este caso lo que podemos explicar más específicamente es que son 3 descripciones distintas de los juicios que van a pasar. Por lo menos en el caso del libro y su sello, cuando vemos esa descripción del apóstol Juan, que ve en el cielo que nadie era digno de abrir ese libro y sus sellos para que cayeran los juicios sobre la tierra hasta que aparece Jesucristo, pues en este caso Dios le da esa visión al apóstol Juan, ejemplificando, por ejemplo, que en el caso, ¿verdad?, en el tiempo de Juan, las leyes romanas requerían que el texto original de algunos documentos legales, que podemos poner como el caso de hipotecas, testamentos y títulos de propiedad inmueble, fueran protegidos por específicamente 7 sellos de laca. Entonces, en este caso, pues Dios le muestra esta parte comparativa al apóstol Juan para que en este caso pues pueda comparar quién es el único digno de desatar esos sellos y quién va a ser el mismo que va a estar, ¿verdad?, administrando los juicios a la tierra por causa de la rebelión. Yo quiero que usted me acompañe a buscar rápidamente
en la santa, bendita y poderosa palabra del Señor. Vamos a Apocalipsis capítulo 8, versículos 2 al 5. Acompáñeme, Apocalipsis capítulo 8, versículos 2 al 5. Mire lo que dice. Luego vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. O sea que ahí viene Dios describiendo estos juicios. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Lo que vemos ahí en el campo espiritual es que su oración Dios la recibe como incienso y está delante de su trono. Mire lo que añade. Dice, el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios, y el ángel tomó del incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo trueno, voces, relámpago y un terremoto. Ahí es donde se nos dice en la palabra del Señor. Si vemos los próximos visuales, ¿verdad? Nos recuerdan un poco sobre, los últimos eventos atmosféricos que han ocurrido sobre la faz de la tierra. Si hablamos un poco relacionado a este tema, vamos a pedir al director que nos los muestre por acá, por lo menos, ¿verdad? En el caso de un terrible terremoto que hubo en Haití, donde muchos murieron, terribles escenas. Nos recuerdan el caso de ese terremoto en Haití sobre muchos damnificados. Otro fue el caso de Chile, que también hubo un terrible terremoto que fue unos destrozos terribles por esa área de allá, y que inclusive hasta mueven el eje de la tierra, haciendo que los días se acorten milisegundos y segundos. Los terremotos, ¿verdad?, se agudizarán en aquel periodo de la historia, o sea, en ese periodo de la historia. Estamos hablando luego del arrebatamiento. Recientemente, ya moviéndonos un poco al presente, los sismólogos de los Estados Unidos dieron a conocer un dato en el cual dicen que los últimos 50 años el planeta Tierra ha soportado más temblores o terremotos que en 300 años juntos. O sea que podemos ver que estos movimientos están pues afectando de alguna forma el caso del planeta Tierra. Entonces, en este caso, ¿verdad? La tormenta que en el pasaje que acabamos de leer se describe, irá acompañada de terremotos implacables que estremecerán al mundo y cobrarán la vida de millones de personas. Pero estamos hablando de los días de gran tribulación. Y es bien importante nosotros explicar que cuando hablamos sobre el Apocalipsis no estamos para meter miedo, nosotros estamos sencillamente hablando lo que la Biblia dice. El asunto es que Dios ha provisto una salida para escapar, y es a través del arrebatamiento. El asunto también es que cuando vemos esto y cuando vemos en la Biblia lo que el arrebatamiento nos exige para poder escapar de estos juicios, nos encontramos frente a una confrontación espiritual que nos posiciona específicamente en el lugar espiritual donde verdaderamente estamos, y nos dice si realmente nos vamos o no, o si realmente vamos a quedarnos aquí a pasar por todos esos juicios. Y a la gente lo que le gusta es que le hablen mantequilla y que le metan embustes y le digan mentiras. Para los que nos sintonizan a nivel internacional, cuando en Puerto Rico decimos embuste, pues significa mentira. O sea que estamos hablando de un sinónimo. Entonces, en este caso, mucha gente no quiere oír este mensaje, pero si la Biblia lo dice, yo no puedo predicar parte de la Biblia. Si yo voy a decir que soy cristiano, pues yo me tengo que conocer la Biblia completa, y a mí no me tiene que dar miedo eso, porque yo sé en la posición espiritual en la que me encuentro y sé que antes de que eso caiga, Cristo viene en el arrebatamiento por mí y Cristo viene en el arrebatamiento por usted. Pero cuando llega el asunto en el cual nos hacemos esta pregunta, ¿estamos preparados? Ahí es donde viene la confrontación, y la gente hoy en día quiere vivir en Alicia en el País de las Maravillas, y esas cosas no son así. Lo espiritual es algo bien serio y algo que tenemos que tomar bastante en peso, y esto no involucra nada de justificarse por obra. Esto tiene que ver con una relación personal con Cristo Jesús. Entonces, si seguimos hablando sobre esto, imagínense, aquí en esta etapa bien tormentosa de la humanidad, nuestro Señor, creador y sustentador del universo, va a valerse de la naturaleza como un instrumento bien principal para castigar a la humanidad. No habrá lugar seguro en los días de gran tribulación, en ninguna forma, donde se pueda permanecer al margen o oculto de lo que va a ser la ira divina.
A veces hay hasta gente que dicen que se están preparando con comida, por si acaso se quedan en el arrebatamiento de la iglesia, o que se están preparando en un lugar bien remoto para guardar comida y ocultarse cuando vengan estas cosas, pero ese no es el tipo de preparación que la Biblia nos está hablando. La Biblia nos está hablando de prepararnos para un arrebatamiento en donde Dios viene a buscar una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. ¿Qué iglesia es esa? La iglesia que no está con chisme, la iglesia que no está con contienda, la iglesia que vive alejada del adulterio, de la fornicación, de los robos, de los hurtos, de las pillerías en los negocios. Eso es una iglesia santa, porque yo puedo aparentar ser algo, pero no serlo realmente. Entonces, lo que yo tengo por dentro, lo voy a aparentar y lo voy a dejar bien claro por mis frutos, porque la Biblia es bien clara que por los frutos nos vamos a conocer. O sea, si yo digo que soy cristiano, soy un pío en los negocios y hago tantas cosas contrarias, pues entonces yo no puedo decir que me voy en la iglesia en el arrebatamiento solo por ir a la iglesia. O sea, que son cosas bien detalladas. Y este tipo de mensaje siempre lo va a confrontar a usted. No es un estilo de mensaje, es una verdad bíblica constante. Vamos rápidamente, ¿verdad?, a pedir al director, vamos a ver estas imágenes en la cual pues seguimos un poco abundando sobre los terribles juicios que vienen en el toque de esas 7 trompetas. Se nos dice Apocalipsis 11:19, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto, y también dice que hubo grande granizo. O sea que en el caso de este primer toque de trompeta, esto viene un granizo ligado con fuego y con sangre, que viene a ser el primer juicio enviado por el Señor desde el cielo, de acuerdo, ¿verdad?, a cuando se nos escribe la versión sobre las trompetas en el Apocalipsis. Apocalipsis 8, 6, 7 dice: los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarla. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y mire, se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde fue quemada. O sea que en esta parte podemos ver que la arremetida divina, el juicio divino va a afectar la vegetación, la hierba, las ciudades y los bosques van a desaparecer. Un juicio terrible. Cuando analizamos sobre este juicio un poco, pues al saber que esta gigante catástrofe va a suceder, pues sabemos que la producción agrícola que provee el alimento en la humanidad se va a ver terriblemente afectada y va a haber una hambruna incontrolable y una crisis alimenticia insoportable que condenará a la miseria a millones de personas. Y eso lo dice en la palabra del Señor. Mira los días que vienen. Vamos a ponernos ahora en donde estamos en la actualidad. Usted le da hambre y no tiene comprita en la casa, usted va a cualquier fast food o a cualquier lugar inmediatamente accesible y usted lo que usted quiera en el menú, usted lo pide. Pero en esos días de gran tribulación no va a ser así. Esos días van a ser de un hambre terrible. Yo no sé cómo será Puerto Rico en ese momento, pero aquí el puertorriqueño siempre está acostumbrado más que nunca en los fines de semana a salir, comprar su comidita, porque no quiere cocinar, etcétera. Hoy en día tenemos todo eso accesible, pero ¿qué será en esos días de gran tribulación donde no va a haber comida prácticamente? Bueno, van a ser días terribles. Mire lo que dice en la palabra del Señor, Job capítulo 38, versículo 22 al 23. Este versículo es impactante. Mire lo que dice: has penetrado tú hasta los depósitos de la nieve. Este es Dios cuando entabla una conversación con Job. Dice: has visto los depósitos del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. O sea que este juicio desde hace muchos años y desde hace bastante tiempo ya Dios lo tiene reservado para los días de la gran tribulación, y los que se queden aquí van a pasar por ese juicio. Mire qué terrible. O sea que es tan fatal esto que inclusive hasta otros profetas describieron cómo Dios le mostró esto y lo describieron totalmente pasmado, o sea, con un asombro increíble. Bueno, uno fue el profeta Ezequiel. Ezequiel 13:13 dice: por tanto así ha dicho Adonai el Señor, haré que la rompa un viento tempestuoso con mi ira, y una lluvia torrencial vendrá con mi furia, y piedras de granizo con enojo para destruir. Otro fue el profeta Isaías, Isaías 30:30.
Dice, y Adonai hará oír su potente voz y hará ver cómo descarga su brazo con furor en su rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedras de granizo. O sea que ese juicio está bastante reservadito y hay que tener cuidado con eso. Vamos a pedir al señor director que nos ayude rápidamente, ¿verdad?, en el caso de estas imágenes que nos describen un poco lo que viene sobre la faz de la tierra. Terribles juicios en el cual la vegetación arderá en fuego. Y mire exactamente esa primera trompeta: granizo, fuego y sangre. Es bien importante, y antes de seguir mostrando estas imágenes, aclaro algo. Mucha gente no creen hoy en día, o ciertas personas confunden lo que se nos habla en el caso de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17, cuando se nos habla del arrebatamiento, que se nos dice con voz de mando y con trompeta de Dios, que Jesucristo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. No es lo mismo las 7 trompetas del Apocalipsis a que Jesucristo con trompeta de Dios dé la declaración para que suceda el arrebatamiento. El Apocalipsis y el rapto, el Apocalipsis y el arrebatamiento rapto, son dos eventos diferentes. Y el arrebatamiento es antes de este toque de trompeta, mucho más antes. Lo que pasa es que en el caso se nos está hablando como trompeta, como símbolo de autoridad, cuando Cristo mismo da la orden para que suceda el arrebatamiento de la iglesia. Luego del arrebatamiento vienen esos 7 años de gran tribulación, y en estos 7 años de gran tribulación va a haber un periodo donde irremediablemente comienzan de forma seguida a caer los juicios de Dios, y una de las formas y perspectivas en las cuales Dios nos muestra cómo serán son a través de las 7 trompetas del Apocalipsis, que es algo totalmente diferente. Y esas son cosas que son bien importantes aclarar. En estas imágenes podemos ver nuevamente este recuerdo, o sea, lo que venimos hablando en recuento sobre el toque de la primera trompeta, que la vegetación desaparece por completo. En este caso, ¿verdad?, la gente todavía, lejos de arrepentirse y pedir perdón, comienzan a insultar al Señor, a maldecirlo por esta calamidad. Apocalipsis 16, 21 dice, cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Mire, no va a ser cualquier cosa. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Es bien cierto que, ¿verdad?, los frutos del Señor, o sea, el caso de los juicios futuros, los juicios futuros del Señor serán terribles, pero también, ¿verdad?, el Señor en el pasado mostró su furia contra todos aquellos que se negaron a arrepentirse y humillarse ante Él. Solamente, ¿verdad?, podemos recordar el caso de Faraón de Egipto. Si seguimos hablando en este caso, se nos habla sobre una segunda trompeta, y estamos hablando sobre el caso del Apocalipsis, en donde un meteorito se precipita en el mar y la tercera parte de los peces y barcos perecerán. Es bien importante que mencionemos que estamos hablando en eventos que ocurrirán luego del arrebatamiento de la iglesia, que no ha ocurrido aún en el momento que obviamente estamos dando este programa. Y entonces, luego de que ocurre el rapto, caen estos juicios sobre la tierra, no de forma inmediata, pero sí en un transcurso de tiempo breve. En este caso, se nos habla en esa segunda trompeta, leemos literalmente Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 al 9, y se nos dice, el segundo ángel tocó la trompeta, y algo como un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. En estas imágenes describimos un poco, ¿verdad?, según a nuestra capacidad, lo que se nos habla en el Apocalipsis de este toque, de esta segunda trompeta, en donde se nos dice también, y podemos analizar que pues el caso del mar no solo se desbordará producto del aplastante impacto que va a provocar esta caída violenta de esta roca espacial, sino que cobrará la vida de muchas personas. Lucas capítulo 21, versículos 25 al 26, repetimos, Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26, dice, entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas,
desfalleciendo los hombres por temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea que ahí en este caso pues podemos saber un poquito en la descripción sobre ese juicio que viene en la gran tribulación. Apocalipsis 8, 10 al 11, Apocalipsis capítulo 8, versículos 10 y 11, se nos dice en el tocar de la tercera trompeta, otro juicio que cae sobre la tierra, y se nos dice que cae del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, o en este caso, ¿verdad? Se nos menciona que esta estrella cae y cae específicamente, ¿verdad? En este caso, sobre las fuentes de las aguas, y entonces se nos menciona que muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se volvieron amargas. Entonces, como bien sabemos, el espacio tiene millones de estrellas y también algunos otros cuerpos celestes que están pues formados por algunas cargas de minerales que para nosotros son tóxicos y mortales. Entonces, una estrella denominada Ajenjo es enviada con furia desde el cielo por el Señor, y los ríos contienen el agua dulce que utilizamos los humanos, o sea, esos ríos que están ahora, que contienen el agua potable, pues vienen a ser contaminados por causa de este castigo divino. En este caso, pues, si hablamos un poco más sobre estos juicios, estas imágenes que ya habíamos mostrado, parece que pues aquí nos adelantamos un poquito, vamos rápidamente, en el tocar de la cuarta trompeta del Apocalipsis, es donde se nos menciona, ¿verdad?, que en este caso se oscurece el cielo. Apocalipsis 8, 12 y 13 se nos dice que el cuarto ángel toca la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Entonces viene el apóstol Juan y testifica: miré y oí un ángel que volaba en medio del cielo y decía a gran voz: ay, ay, ay de los que habitan en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por tocar los tres ángeles. O sea que la tercera parte del día y de la noche, sencillamente podemos decir que se convertirán en penumbra. O sea, en este caso solo muestra, ¿verdad? Esto es solamente apenas algo que muestra lo que va a suceder poco antes del regreso del Mesías Jesús. Poco antes de que Cristo regrese, todos estos juicios van a caer de corrido sobre la faz de la tierra. El anticristo en los primeros 3 años y medio se va a promover como un agente de paz y un agente que busca la paz. Pero cuando el anticristo comienza a perseguir a la iglesia y comienza a perseguir a los judíos, en este caso también comienzan a caer los juicios más que nunca en el momento en el cual se declara como Dios en el mismo tercer templo judío, que hasta el momento no se ha construido, pero muchos teólogos calculan que la construcción de ese tercer templo se va a llevar inmediatamente a cabo luego del arrebatamiento de la iglesia. Y es que, hermano, el evento del arrebatamiento va a dar un giro de 180 grados a la historia de la humanidad. Va a hacer que la humanidad en su historia cambie. Ese evento va a hacer que venga una terrible crisis al mundo. Ese evento va a hacer que muchas personas mueran. Bueno, solamente imagínense un piloto y un copiloto o alguien guiando un truck de carga o un camión de carga y es cristiano y viene el arrebatamiento. O póngase que acepta a Cristo en esa misma noche, viene el arrebatamiento y Cristo se lo lleva. ¿Qué va a pasar con eso? Accidentes a nivel internacional, gente desaparecida. Va a haber una crisis mortal en el mundo y este evento va a cambiar a la humanidad por completo en su historia, y eso va a hacer que el mismo anticristo se manifieste sobre la faz de la tierra como un líder político pacifista, que es precisamente lo que la gente hoy en día está esperando, porque la gente rechazan a Jesús y la gente quiere respuestas de seres humanos, pero se olvidan de lo que dice la palabra: maldito aquel hombre que confía en el hombre. Vamos a la palabra del Señor, hablando y especificando sobre esta cuarta trompeta, este cuarto juicio que es tocado. Se nos dice en Joel capítulo 2, versículo 31, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Adonai.
Joel 3:15, profeta Joel capítulo 3 versículo 15, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su resplandor. Volvemos y especificamos, estamos hablando de los días de gran tribulación que vienen luego del arrebatamiento de la iglesia sobre la tierra. Así que es bastante importante especificar. En estas próximas imágenes, vamos a pedirle al director un momento acá, ¿verdad? Nos describe un evento profético que se nos habla en la palabra del Señor con mucho detalle en el caso de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 es un evento bien descriptivo, ¿verdad? Sobre el caso de una gran batalla en el cielo que se libra entre el arcángel Miguel, que es capitán de los ejércitos celestiales allá arriba en el cielo y además protector de Israel. El arcángel Miguel junto con sus ángeles, que son en sí todos ángeles de Dios, vienen y pelean contra el dragón, que es tipo de Satanás. En Apocalipsis capítulo 12 se nos describe como el dragón que persigue a una mujer que es tipo de Israel. En este caso, en medio de esta terrible lucha, ahí, ¿verdad? El apóstol Juan está hablando sobre una visión del futuro, que algo que no ha ocurrido ni aún en nuestros días, pero que específicamente va a ocurrir en los días de gran tribulación, en donde Satanás y los demonios, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, explicado de forma más específica, son arrojados del segundo cielo. Todos esos huestes de demonios que están ahora mismo en la actualidad allí, junto con el diablo, son arrojados y el diablo ya no tiene más acceso para acusarnos a nosotros o para acusar, ¿verdad?, a nuestros hermanos en la fe. En este caso, pues usted sabrá que en el libro de Job se nos describe en el campo espiritual cómo el mismo diablo, inclusive hasta en la misma presencia del Señor, se presenta para acusar a sus santos. Y todavía él tiene ese privilegio, pero ese privilegio en los días de gran tribulación, él lo pierde y por fin le acaban de dar la patada. Bueno, parece que al diablo no lo quieren en ningún lado. Mire a los chismosos. A los bochincheros y a los diablos no los quieren en ningún lado. Primero lo tiran de allá arriba en el reino de los cielos por estarle formando un bochinche al Señor y quererse quedar con el trono de Jesucristo, y ahora en los días de gran tribulación le meten otra patada más, y lo peor es que ahora cae en la tierra y cae más molesto y más airado que nunca y va a pagarla, como lo dice en la Biblia. Lo que pasa es que lo estamos explicando de esta forma, y viene a pagarla con los cristianos que se quedan aquí, con los que se conviertan en los días de gran tribulación, que sigan a Jesucristo, y con el pueblo judío, porque todo lo que tenga que ver con el Señor, el diablo lo quiere destruir. ¿Qué es lo que tienen que ver los judíos con el Señor? Bastante, porque en el linaje de David, de la tribu de Judá, Cristo encarnó y nos dio la salvación a nosotros. Obviamente, sin el Mesías no hay salvación, pero mientras hay alguien judío que esté aquí en vida, siempre el pacto de Dios de bendición funciona, porque aunque muchos son infieles, Dios permanece fiel. Hay judíos que son mesiánicos, que creen en Cristo como el Mesías y que viven, ¿verdad?, de acuerdo a esto y creen que Cristo es el Salvador y el Mesías prometido. Hay otros que no, pero como quiera, el pacto de Dios permanece fiel a Israel y por eso hay que amar al pueblo judío. Aprovechamos, ¿verdad?, para hablar sobre esto. Y hablamos sobre el caso del capítulo 12 del Apocalipsis. Vamos nuevamente a ver las imágenes que nos explican, ¿verdad?, sobre esta batalla en el cielo. Nosotros aprovechamos a mencionar esto para hablar sobre el caso del toque de la quinta trompeta, ¿verdad?, en el cual hordas de legiones de demonios salen del abismo donde se hayan encerrado y atormentan a la humanidad. Estos demonios caen, ¿verdad?, pero o salen de su prisión, pero antes el diablo mismo cae del segundo cielo. Lo leemos en Apocalipsis 9, capítulo 9, versículos 1 al 11. Apocalipsis capítulo 9, versículos 1 al 11. Vamos a leerlo y yo quiero que usted me acompañe en la palabra del Señor. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esto no es un astro que cae cualquiera de allá arriba del cielo o un meteorito o lo que sea, no. Aquí se nos está hablando de Satanás. Este tipo de estrella en el tocar de la quinta trompeta es Satanás mismo. Dice: abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo como humo de un gran horno
y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Después de esa batalla en el cielo, los ángeles que Dios envía, liderados por el arcángel Miguel, vienen y derrotan al diablo y a las huestes espirituales de maldad en los aires y caen sobre la tierra. Satanás cae sobre la tierra y el apóstol Juan viene y lo ve como una estrella que cae. Al caer Satanás sobre la tierra, Dios le da permiso para que Satanás abra el abismo, que es una prisión en el campo espiritual, además del infierno, para que de allí salgan terribles demonios y potestades satánicas que están presos allí y para que salgan en libertad en esos días de gran tribulación. Mire lo que dice: del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en su frente. Pero no se les permitió que los mataran, sino que los atormentaran 5 meses, y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. Cuando la palabra dice, en el caso del Apocalipsis, que mucha gente buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos, no podemos tomar ese verso bíblico como que nadie va a morir en la gran tribulación, porque inclusive hasta en la misma Biblia se nos habla que terceras partes de la humanidad morirá por los juicios. Cuando se nos dice que habrán algunos que buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos, va a ser específicamente en el juicio de esta quinta trompeta. Es específicamente en este periodo de tiempo, no en toda la gran tribulación, como muchos falsamente dicen por ahí. Bueno, si fuera así, la Biblia se contradeciría, porque la Biblia habla de que en cada juicio muere cierta cantidad de gente. O sea que por 5 meses la gente es atormentada y muchos buscarán morir y no morirán. Eso es lo que nos dice en la palabra del Señor. En esta imagen, vamos rapidito por acá, nos revela, ¿verdad?, como algo descriptivo, cómo luego de esa batalla en el cielo, Satanás cae sobre la tierra y se abre el abismo. En esta ilustración, pues habla un poco más sobre este evento profético descriptivo. Y si seguimos leyendo en la palabra del Señor, en Apocalipsis capítulo 9, específicamente, ¿verdad?, en el versículo 5, se nos dice sobre estas langostas o estos demonios en forma de langosta: pero no se les permitió que los matara, sino que los atormentaran 5 meses, y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Apocalipsis capítulo 9, versículo 6. Mire que ahí especifica de forma bien exacta lo que va a pasar solo en ese juicio. No es que la gente no podrá morir por toda la tribulación. No, será por esos 5 meses cuando esos demonios salgan del abismo a atormentar. Entonces viene y describe Apocalipsis capítulo 9, en el caso del versículo 7 al 11, se nos dice: el aspecto de la langosta era semejante a caballo, y lo dice, era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como dientes de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Son esos demonios. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. O sea, esos días que serán en los cuales la gente tratará de buscar la muerte y la muerte va a huir de ellos. Dice que sobre ellos tienen como rey el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ese es Satanás. O sea que, sin lugar a dudas, este va a ser un juicio bien difícil, que otro juicio difícil que pasará, ¿verdad?, la humanidad, en este caso. Cuando hablamos en la forma en la que el apóstol Juan lo describe, pues ahí buscamos entonces el caso sobre esta interpretación que se nos dice, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Y al ver la forma descriptiva y específica de estos seres, sabemos que no son langostas ordinarias, porque no van a acabar con la vegetación. No, ellos van directamente a atormentar a los seres humanos por 5 meses. En este caso, pues,
ahí pues lo podemos ver descrito, ¿verdad? En la palabra del Señor. O sea que ya después de que el arcángel Miguel pelea junto con Satanás, este tocar de esta quinta trompeta, que se ve esta estrella cayendo del cielo, no es un astro. Esta estrella se llama Abadón o Apolión, o sea que es el mismo diablo. Y esto significa el destructor. En esta ocasión, pues, cuando ponemos un poco en el Apocalipsis y abundamos, se nos puede describir de esta forma. Pero a esas langostas, que no son otra cosa que demonios, podemos especificar lo que nos dice en la palabra del Señor. Mire eso, dice que, vivamos de nuevo, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. O sea que aquí se puede comparar a la furia diabólica que va a existir por destrucción. Dice que en las cabezas tenían como coronas de oro, coronas de oro. O sea que eso tiene que ver con algún tipo de obsesión por ambición de poder. Dice que sus caras eran como caras humanas, que en este caso podemos pues mencionarlo como una engañosa táctica de presentarse y conducirse como humano. Dice que tenían cabello como cabello de mujer, que en este caso posiblemente, ¿verdad? Y en el caso de la guerra espiritual, los podemos comparar como instigadores y seductores de la inmoralidad sexual, que eso ya en este mundo está cobrando auge. Imagínense en esos tiempos. Dice que sus dientes eran como leones, que eso tiene que ver con fuerza bruta, con agresividad, con voracidad. Por eso también son comparados como langosta. Dice que tenían corazas como corazas de hierro, lo que quiere decir, imagínense, y aquí sobra decirlo, que todo intento humano por detenerlo va a ser infructuoso totalmente. Dice también que el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. O sea que quiere decir que inmediatamente se abra el pozo del abismo, esto va a ser un ataque rápido y una batalla campal directa contra la humanidad. También ahí podemos ver en las imágenes y cómo se nos dice en la Biblia, que dice que tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. O sea que estas punzantes armas van a producir un dolor indecible. Bueno, tanto así que la gente va a querer la muerte y la muerte huirá de ellos. Entonces podemos decir que ante el tocar de las trompetas, aquellos días o esos días que están por venir sobre la humanidad, van a ser días de un terrible tormento. O sea, incluso hasta morir torturado será consuelo para los creyentes, y morir que les corten hasta la cabeza. Pero en cierto momento la muerte misma estará de vacaciones. Sexta trompeta es tocada sobre la faz de la tierra, y ahí es donde también se nos menciona que comienza la guerra del Armagedón, luego de pues el caso de la invasión de Gog y Magog, en donde Rusia y sus aliados vienen y atacan a Israel, que pues muchos sabemos que será luego del arrebatamiento de la iglesia que esto ocurra. Inclusive hasta se puede comparar con el caso del segundo sello, cuando Israel es invadido. El anticristo desata una batalla que viene a ser la más feroz de todas las vistas en la historia de la humanidad, con el fin de exterminar por completo a la raza judía y exterminar a todo lo que tenga que ver con el Señor. Se nos dice, ¿verdad? Y sabemos por la profecía bíblica, el río Éufrates, que se encuentra específicamente en Irak, se seca y da paso a 200 millones de soldados, todos provenientes de Asia. En este caso podemos hablar que ahí pues va a estar incluido definitivamente el ejército chino, y pues van a invadir y van a rodear a Jerusalén. En este caso, estos asiáticos van a estar en oposición al anticristo, pero luego se van a aliar a él, y es cuando en medio de este poder engañoso, bueno, imagínense, el que está detrás del anticristo es el diablo, y el diablo engañó a ángeles mismos perfectos allá en el cielo. ¿Qué no puede hacer con seres humanos? Pero cuando sucede esto, de esta invasión, pues el caso del anticristo mueve sus ejércitos hacia allá, hacia el Armagedón, y entonces es cuando vemos que la séptima trompeta es tocada, hay gozo y adoración en el cielo, y entonces este trompetazo, lo que podemos decir, esta trompeta séptima,
anuncia la segunda venida, la segunda venida visible y victoriosa del Señor Jesucristo, específicamente cuando Israel, cuando se ve rodeado y al borde de la destrucción, sin más recursos por sobrevivir, vienen y claman al Mesías, para que el Mesías venga y los ayude y los liberte, y ahí es donde Cristo vuelve por segunda vez, enfrenta a los ejércitos mundiales y no les queda ni la historia, y el anticristo y el falso profeta son vencidos. Pero vamos a leerlo literalmente, ¿verdad? De como nos dice en la palabra del Señor. Vamos a verlo en Apocalipsis 11, 15 al 19. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Las naciones se airaron y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto, gloria a Dios, un terremoto y granizo grande. Mire, eso es todo lo que va a venir o viene sobre la faz de la tierra. Y en el caso, ¿verdad?, de este toque de trompeta, pues se nos habla en un resumen sobre todos esos juicios. Y como venimos, ¿verdad?, comparando en el comienzo de nuestro programa, son diferentes versiones que Dios le muestra al apóstol Juan en el libro del Apocalipsis sobre los juicios que van a venir sobre la tierra. En el caso de los sellos, en el caso de las trompetas del Apocalipsis y en el caso de las copas de la ira. O sea que son los mismos juicios y hablados de formas diferentes, pero lo cierto es que esos terribles días vienen sobre la humanidad. Y por eso, ¿verdad?, en el caso de nuestro programa, nuestro llamado dando este tipo de mensajes no es llamar a la histeria ni llamar al miedo, porque en esto, ¿verdad?, lo que la Biblia dice, y en esta ocasión tenemos una escapatoria, y la escapatoria es Cristo. O sea que en el amor no hay temor, porque el temor trae consigo castigo, y el perfecto amor echa fuera el temor. Así que usted no tiene que vivir con miedo, confiando en que al haber aceptado a Cristo y vivir en una manera recta ante los ojos del Señor, pues usted tiene el mejor seguro, que es el seguro para la eternidad.